Primero, agradecerle a Sofondos por la invitación. Estoy muy contenta de compartir panel con nuestros tres super invitados para hablar de coyuntura, siguiendo un poco la conversación y la presentación de Marc sobre tasa de interés, inflación y tasa de cambio. Voy a empezar a llamar a nuestros invitados hoy. Nuestra primera panelista es Ángela Hurtado. Ella es Managing Director de JP Morgan Chase Colombia. Ángela se ha desempeñado durante los últimos 6 años como la presidenta del banco JP Morgan en Colombia y acumula una trayectoria de 16 años en la misma entidad. También es miembro de la Junta Directiva de JP Morgan Colombia y de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Colombia y de Women in Connection. Bienvenida, Ángela. Qué rico tenerte acá. Nuestro segundo invitado es Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal en Colombia. Queremos escucharlo también por todo esto que está pasando. Ex viceministro técnico y exdirector general de Política Macro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MPhil en Economía de la Universidad de Oxford, economista y magíster en Economía de la Universidad Javeriana, Colombia. Bienvenido, Andrés. Y finalmente tenemos a Michelle Hanna, presidente del autorregulador del mercado de valores AMB Colombia. Michelle es PhD en Economía en Northwestern University, economista de la Universidad de los Andes, y también se ha desempeñado como director general de Crédito Público y de del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido, Michelle. Bueno, vamos a hablar, tenemos poco tiempo, el tiempo nos están ayudando acá para poder. Vamos a hablar hoy de temas que nos tocan, que nos interesan a todos. Inflación, tasa de interés, mercado cambiario, y voy a robar un poco de tiempo también para preguntarles sobre las reformas que están en marcha. Quisiera arrancar por el tema de la inflación. Y para esto voy a arrancar con Michelle. Quisiera preguntarle a Michelle sobre lo que hemos visto recientemente, las últimas cifras y la coyuntura y las nuevas noticias. Si crees que la inflación en Colombia ya alcanzó su techo, si crees que en algún momento pueden existir riesgos que la puedan hacer rebotar o no. Un gusto estar aquí, un saludo muy especial a Sofondos, al doctor Montenegro por la invitación. A ver, la inflación lleva tratando de tocar techo desde diciembre. En diciembre esperábamos que tocara techo, nos decepcionamos con la noticia del 5 de enero, en febrero pasó lo mismo, en marzo pasó lo mismo. La verdad es difícil saber, uno pensaría que estamos muy cerca, ojalá ya hayamos tocado techo. Tal vez la pregunta más interesante es por qué la inflación en Colombia ha sido tan alta. Marc mostraba un poco esa reacción post-pandemia y por qué ha sido tan pegajosa. Y esa, digamos, explicación viene tal vez de dos factores. Un factor macro, donde pues después de la pandemia salimos todos a consumir desaforadamente, y una reacción de política monetaria. Yo soy alumno del Banco de la República, adoro al Banco de la República, creo que hace muy bien su trabajo, pero algunos analistas hubieran pensado y hubieran deseado una reacción tal vez un poco más activa del banco el año pasado. Yo creo que el banco le quedó debiendo, esto es cosecha mía, por ahí unos 300 o 400 puntos básicos de incremento de tasa al staff del Banco de la República, que es el que recomienda a la Junta el monto a subir en cada una de sus reuniones. Entonces, pues esa aceleración de demanda, esa demanda agregada muy activa y una política monetaria que también pues trató de hacer un control a esa demanda, pues genera unas presiones inflacionarias importantes. El segundo grupo de factores yo los llamaría de factores autoinfligidos, y tenemos una tasa de cambio que definitivamente pues tiene un pass-through a la inflación, y esta es una tasa de cambio pues que, como lo mostró Marc y como todos sabemos, no está sustentada en el contexto internacional. Hay un efecto idiosincrático de la tasa de cambio que ha hecho que
estemos 900 pesos por encima de la tasa de cambio que teníamos en abril del año pasado. Eso, pues, por supuesto, tiene una repercusión en los precios. Y el segundo factor autoinfligido del que poca gente habla es la expectativa de crecimiento del gasto público en este año y en los años que vienen del resto del gobierno. Este es un gobierno cuyas políticas públicas tienen un énfasis en un mayor gasto público. Y ese mayor gasto público, este año el gasto público va a aumentar 2 puntos porcentuales del PIB, 200 puntos básicos más de gasto público como proporción del PIB. Y eso tiene, digamos, su traslado en las expectativas de inflación. Así que son efectos idiosincráticos, nuestra inflación sigue muy pegajosa y esperamos, pues, que podamos ver ese quiebre en la tendencia muy pronto. Yo creo que el banco tiene que seguir haciendo su tarea. No podemos todavía relajarnos. Veremos qué pasa mañana en esa reunión de decisión de política monetaria. Ángela, ¿cómo crees tú que la inflación actual, digamos, o lo que estamos viendo puede estar afectando el desempleo y la inversión extranjera? Mira, yo creo que primero, gracias por la invitación, Santiago, y es un placer estar acá en Asofondos. Yo creo que claramente la inflación está generando, creo que es de lo que hemos hablado por más tiempo en el último año y medio, muchos factores externos, muchos factores internos, no necesariamente voy a entrar en detalle ahí, pero claramente está afectando, diría yo, en la medida en que muchos de los inversionistas internacionales que estaban teniendo unos procesos de decisión de inversión muy enfocados, probablemente diría yo en los últimos 6 meses, muchísimo más concentrados en esos activos o en esos países que lucían muchísimo más atractivos desde el punto de vista fundamental y obviamente con unos niveles de tasa reales relativamente interesantes. Y ahí obviamente todo el tema de inflación es absolutamente determinante porque América Latina creo que es una región que cuando la comparamos con los otros emergentes, pues ha tenido el beneficio de que no necesariamente ha tenido problemas geopolíticos y que históricamente, digamos, en el último año y medio, pues ha sido la región que empezó con el proceso de subidas de tasas de interés muchísimo más anticipado, no necesariamente el caso colombiano, pero donde ya se ha empezado a ver, digamos, como un quiebre en la parte de inflación. Entonces, cuando uno compara Colombia con México o con Brasil, pues son países que están teniendo una expectativa o se ven como países con unas tasas reales muchísimo más atractivas que en el caso de Colombia. Colombia puede lucir relativamente alto en la medida en que la expectativa de que la inflación baje está metida dentro de eso y claramente yo coincido con Michelle en que seguramente el proceso desinflacionario va a ser muchísimo más complejo y eso va a hacer que seguramente esas tasas reales que lucen tan atractivas en algún punto pues realmente se encuentren con que se cierran porque no necesariamente porque bajan, sino porque sencillamente la inflación se mantiene muchísimo más elevada de lo que estamos esperando. Entonces claramente afecta, yo pienso que ahorita, si además ponemos en contexto algo que se estaba diciendo en la charla anterior, y es la incertidumbre extranjera, la incertidumbre internacional está generando que los inversionistas extranjeros sean muchísimo más selectivos. Nosotros, digamos, ahorita en el corto plazo decimos, bueno, es imposible tener, cuando estamos pasando de recesión inmediata a, no, ya no hay recesión inmediata, de pronto ya se va a demorar de aquí a fin de año y probablemente de pronto la Reserva Federal va a tener que subir no solamente una, sino de pronto más veces. No sé, algunos de nuestros analistas de hecho están diciendo que de pronto a final de este año la Reserva Federal va a tener que subir más tasas. Entonces, la incertidumbre internacional es tan alta que claramente nos está generando que estos factores internos tengan una dinámica muy difícil. Entonces, si le sumamos a eso que acá localmente no estamos percibiendo una clara tendencia que vaya a ser clara la caída de inflación. La inflación va a caer porque alimentos, creo que el mes pasado alcanzamos a ver datos importantes donde ya había un pico en la parte de alimentos, pero sabemos que tenemos que seguir corrigiendo el precio de la gasolina, que esperamos que se siga dando. Y además,
el tema de la indexación va a continuar. Entonces, creo que probablemente vamos a tener que vivir con niveles de inflación muchísimo más altos y eso va a hacer que, a lo que estaba diciendo Michelle, probablemente tengamos que ver un banco central que va a tener que mantener las tasas o más elevadas o que de pronto en algún punto, dependiendo de la incertidumbre que tengamos como país, va a tener que seguir subiendo tasas. Andrés, en América Latina la inflación ha venido cediendo con excepción de 3 países, 2 son una locura, Venezuela y Argentina y Colombia. ¿Por qué crees que es esto? Yo también soy hijo del banco como Michelle y allá pues desde las épocas junior descomponíamos la inflación en 4 componentes y yo sigo haciendo lo mismo y critican que porque los componentes no están bien, en fin, pero a mí esta explicación me convence todavía. Entonces alimentos yo creo que ya se dio, el punto máximo fue un 24%, ya está en 20%, eso ya está, digamos, cediendo. Nos habíamos demorado, el resto de América Latina y el resto del mundo, de hecho, tuvo una desinflación de alimentos mucho más rápida, lo cual hace cuestionar ciertas cosas de las políticas, digamos, internas en cuanto a ese sector, que yo creo que es clave revisar. Regulados es un tema que yo creo que hoy en día el principal driver es los combustibles. Yo creo que ahí se está haciendo una tarea que había quedado pendiente desde el gobierno anterior. Es muy importante continuar subiendo los precios de los combustibles. Se está haciendo la tarea con gasolina. Hay que empezarla de forma más contundente con ACPM. El año pasado la nación dejó de invertir en muchas cosas que hubiera podido invertir 36 billones de pesos y la mejor estimación que tenemos este año para el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es 25, 26, 24 billones de pesos. Entonces, y que vamos a tener que pagar seguramente el próximo año si se cumple, digamos, los planes que el gobierno ha planteado hasta el momento. Entonces, regulados es un tema que va a mantener esa inflación sticky al menos hasta que solucionemos ese problema. Transables, yo quiero hablar de transables cuando hablemos de tasa de cambio nominal, porque yo creo que es un tema de balances macroeconómicos. La inflación de transables va a depender mucho de si somos exitosos con las estrategias de política monetaria y con las estrategias de política fiscal sobre todo. Y no transables, yo creo que hay 2 temas ahí que todavía no muestran que la inflación de transables sin alimentos ni regulados, por supuesto, de no transables sin alimentos ni regulados, logre ya dar la curva y es, primero, tenemos una demanda que todavía es muy fuerte, por eso estoy de acuerdo con Michelle, el banco tiene que asegurarse de terminar la tarea que ya empezó, ¿cierto? Y asegurarse de terminar la tarea que ya empezó no es solamente que la inflación de transables, de no transables sin alimentos ni regulados encuentre un máximo, sino que apunte hacia la meta de largo plazo, que es 3%. O sea, no nos tenemos que contentar con que la inflación ya curve, sino que tiene que apuntar a la meta de 3%. Y el otro tema que yo creo que requiere también de una medida, digamos, de decisión nacional, empezando por el gobierno nacional, y en eso el Comité Autónomo ha sido vocal, tenemos que luchar contra la indexación. Colombia, hace 20 años no teníamos una indexación con la que estamos enfrentando hoy en día, nosotros siempre la hemos tenido, pero el hecho de estar mirando los precios hacia atrás para fijar los precios hacia adelante implica que vamos a tener unos efectos inflacionarios que son más persistentes. Entonces, yo creo que esas son las razones. Listo, muchas gracias. Bueno, cambiemos de tema y empecemos a hablar ahora de la tasa de interés. Voy a empezar con Michelle de nuevo para preguntarte directamente ¿qué debe hacer el banco en este momento, el Banco de la República, con la tasa de interés? A ver, María del Pilar, yo creo que pocos analistas anticipan que la tasa de interés vaya a bajar antes de fin de año. Y ese pronóstico pues surge un poco del contexto que acabamos de dar. No basta simplemente con esa complacencia de que la inflación deje de subir, porque cuando hablamos de que la inflación toque piso, pues yo creo que nadie estaría contento con que terminemos con una inflación por encima del 10% al final del próximo año, al final de este año. Entonces, es importante que el banco siga haciendo su tarea, probablemente de seguir reduciendo el desbalance entre oferta agregada y demanda agregada. Eso obviamente va a depender de qué pase en el contexto internacional con respecto a tasas de interés.
la brecha, digamos, entre tasas locales y domésticas, pues va a ser un factor. El otro factor dependerá de si el nuevo equipo económico mantiene su compromiso de seguir subiendo o no el precio de los combustibles. Eso, digamos, es importante tener una claridad al respecto rápidamente, porque la política monetaria va a tener que seguir contemplando pues, los efectos que tenga la política fiscal. Y en ese sentido es probable que la tasa no vaya, probablemente tenga que subir un poco más antes de que empiece a bajar. Ángela, en el contexto en el que estamos, el banco ha venido aumentando las tasas de interés, por lo que hemos mencionado acá, pero hay algunos bancos comerciales que de hecho las han disminuido, mientras otros las siguen aumentando. ¿Cuáles crees tú que son estos factores que están influyendo en estas decisiones de los bancos, que pueden ser importantes mencionar? ¿Qué acciones, qué pueden explicar estas acciones? No, yo creo que son elementos relativamente diferentes, porque pues tenemos que acordarnos que el año pasado, desde el punto de vista de sector financiero, pues estuvimos con la implementación del CEFEN, que el Súper lo mencionó esta mañana, y eso generó una presión importante en las tasas de fondeo de los bancos locales, adicional a la presión que estábamos teniendo alrededor de las presiones del Banco de la República. Entonces yo creo que sencillamente ya estar en vigencia CEFEN, pues obviamente ha generado una disminución en esas presiones de financiamiento, pero creo que son completamente separadas de todo lo que tiene que ver con temas de política monetaria. Yo creo que en la parte de política monetaria me parece importante generar algunas reflexiones alrededor de cómo los mercados en general, después de la volatilidad que ha tenido la curva de dólares en Estados Unidos, pues está priceando unos recortes importantes, y uno tiene que tratar de separar lo que significa eso contra lo que estamos priceando en el caso del mercado colombiano. El mercado colombiano en este momento ya está priceando un recorte por parte del Banco de la República de 550 básicos, pues hasta ayer. Hoy con la volatilidad seguramente debe ser diferente, pero ¿eso qué quiere decir? Que la gente está suponiendo que gran parte de lo que pasa afuera, y es que la curva de dólares pues está también priceando unos recortes importantes, deberían verse de alguna forma también reflejados en el mercado local. Y yo creo que acá tenemos que tener en cuenta que un recorte de 550 básicos probablemente no tiene en cuenta el hecho de que, a diferencia de Estados Unidos, cuando hay una crisis, pues el risk-off genera que las tasas bajen y que probablemente el tipo de error que se pueda generar pueda forzar a un banco central con una buena credibilidad y en un mercado desarrollado a recortar tasas. En el caso de los países emergentes como el colombiano, con unos altos niveles de vulnerabilidad, pues probablemente debería ser completamente lo contrario, y es que deberían ser curvas que estén priceando muchísimo menos de recorte, precisamente porque cualquier tipo de error o de incertidumbre debería aumentar las primas de riesgo, no necesariamente bajarlas. Entonces yo creo que ahí es muy importante que el Banco de la República, que creo que se ha tomado seriamente, yo coincido que se demoró un poco más en el proceso de ajuste, pero se ha tomado seriamente el hecho de que sabe que no solamente está enfrentando no solamente tiene que leer la data de actividad económica, que claramente se está desacelerando, sino que la inflación está siendo más sticky, y que además estamos frente a un nivel de incertidumbre que frente al mercado internacional, pues la tasa de interés sigue siendo un instrumento para generar, digamos, unas primas de riesgo que realmente reflejen el nivel de vulnerabilidad que tenemos externo, ¿no? Entonces yo separaría un poquito las discusiones en esas dos partes. Andrés, ¿con qué velocidad crees tú que el banco debe empezar a bajar las tasas cuando la inflación empiece a ceder? Sí, primero hay que terminar la tarea, y yo creo que después hay que tener el ojo puesto en las expectativas de inflación. Entonces, el cálculo es el siguiente. En este momento nosotros tenemos una tasa overnight del 13% y unas expectativas de inflación, pongamos de acuerdo, en el 9%. Pues sí. Sí. Entonces tenemos una tasa de interés real del 4%. La tasa neutral, pongamos de acuerdo un número
2 algo. Entonces, estamos en una Tú vienes posición… del Banco de la República. Tú más no puedes- Pero yo salí de hace rato allá. Entonces, 2% real. ¿2,5? 2,5 real. 2,5 real en este momento, posición contraccionista. Claro, la inflación va a llegar a un pico y va a empezar a caer y eso va a arrastrar las expectativas de inflación. Yo creo que el punto ahí es si las expectativas de inflación nos sorprenden, digamos, positivamente y se descuelgan junto con la inflación, el Banco de la República va a tener una posición que yo creo que no ha tenido desde que tenemos flotación, y es que va a tener que perseguir hacia abajo las expectativas de inflación para no generar una tasa de interés real alta que ahorque la economía en el corto plazo. Yo creo que eso nos va a tocar verlo, porque muy probablemente las expectativas de inflación sí van a ser jaladas hacia abajo por la inflación. Entonces, como dicen los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, analizaremos los datos en la medida en que vengan llegando para tomar las decisiones, pero yo creo que sí va a haber un proceso desinflacionario de expectativas que va a implicar la necesidad de una reducción de tasas para no elevar la tasa de interés real, que es finalmente la que tiene efecto sobre la demanda agregada. Súper, muchísimas gracias. Bueno, ahora pasemos a temas de tasa de cambio, que queremos escucharlos. Y quiero arrancar con Ángela esta vez para empezar a hablar sobre la volatilidad del dólar. Cuéntanos, seguramente, según lo que, desde tu perspectiva, ¿a qué se debe esta volatilidad del dólar y si el banco debería intervenir de alguna manera? Bueno, yo creo que Mark lo mencionó en la presentación anterior. Claramente el underperformance del peso colombiano ha sido evidente. Yo creo que pues ahí hay una combinación de dos cosas claramente que creo que se ha discutido durante mucho tiempo, y es la combinación de las vulnerabilidades, el twin deficit colombiano que si bien empezó este año con una tendencia relativamente positiva, y de hecho en el current account deficit nosotros estamos un poquito más positivos para el cierre de este año, pues claramente hay unas vulnerabilidades que no empezaron y que todos reconocemos, no empezaron hace un año, vienen desde hace mucho tiempo, pero probablemente lo que generó una mayor visibilización de cómo enfrentar esas vulnerabilidades ha estado alrededor de la incertidumbre. Creo que digamos que cuando el nuevo gobierno toma la decisión de empezar con la reforma tributaria, creo que le da un buen mensaje a los mercados. Sin embargo, pues tenemos un pico de incertidumbre en octubre, y ese pico de incertidumbre pues obviamente nos generó unas alarmas importantes que creo que el gobierno entendió en ese momento, y veníamos en una senda relativamente positiva, es decir, los activos, y no solamente para hablar del dólar, pero claramente desde el CDS, el FX, las tasas locales, el valor del asset swap, todo estaba relativamente castigado. Creo que hemos tenido la posibilidad de tener una recuperación, y yo diría que esa recuperación también tenemos que saber leerla, porque Mark lo mencionaba, si uno ve el pico en el corto plazo del índice del dólar que fue en septiembre, pues claramente todas las monedas han ganado valor frente al dólar, pero el peso colombiano desde ese momento también ha ganado menos que sus peers en América Latina. Entonces, la tarea todavía no estaba terminada. Creo que estos nuevos escenarios de incertidumbre no necesariamente ayudan a que sigamos con una senda tranquila. Creo que es muy importante que se manden mensajes claros, no solamente a los inversionistas internacionales, sino a los locales, porque acordémonos que en las cifras de inversiones en la deuda local, lo mencionaba tal vez el Súper, los inversionistas internacionales este año no necesariamente han sido los principales actores de la deuda local, han sido los fondos de pensiones, y por lo tanto mantener la tranquilidad alrededor de la estabilidad fiscal, de la responsabilidad acerca de la regla fiscal, de las reformas y el costo fiscal que implican todas las reformas. Creo que esos son los mensajes que seguramente nos podrían ayudar. Obviamente todo lo que tiene que ver con el sector minero energético, eso es lo que nos permite garantizar que los precios
vuelvan otra vez a estabilizarse. La volatilidad va a seguir por temas externos, va a seguir por los temas idiosincráticos, pero creo que en la medida en que los mensajes, y aprovechemos este momento de incertidumbre para reforzar probablemente esos mensajes que mandamos en octubre, noviembre, sobre la responsabilidad fiscal, son muy importantes. Si el Banco de la República debe intervenir o no, yo creo que soy partidaria de que intervenga lo menos posible. Creo que ya hay bastante tarea para hacer con temas de la tasa de interés. Creo que hay unos escenarios en los que seguramente se tienen los instrumentos que son las opciones de volatilidad que se podrían eventualmente utilizar, sobre todo si hay unos escenarios de volatilidad particularmente elevados, pero yo prefiero que el mercado, que creo que tiene una madurez, logre ajustar esas primas de riesgo y que por el contrario se vuelva siempre el mercado de FX digamos un canal de poder ir ajustando todos esos desbalances que tenemos como país. Michelle, ¿hay alguna medida de estabilización del dólar que haya funcionado? ¿Medidas que hayan funcionado? ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí? El tema del dólar o el tema de la tasa de cambio yo creo que responde a dos temas idiosincráticos diferentes. Dejemos a un lado el contexto internacional y concentrémonos en nuestra posición relativa de depreciación reciente. Hay un efecto idiosincrático de nuestra debilidad estructural en las cuentas externas. Colombia ha tenido un déficit de cuenta corriente estructuralmente alto que no ha podido solucionar en los últimos 20, 30 años, que nos diferencia de países como Chile o como Perú, y digamos que ese es un problema heredado, digamos, de la estructura un poco de nuestra economía. A pesar de esas cuentas externas relativamente débiles, yo creo que los inversionistas internacionales han sido complacientes con Colombia por lo menos en las últimas 2 décadas, porque ha habido una expectativa de que los gobiernos de turno sean gobiernos que incentiven la inversión extranjera y que de alguna manera uno pueda financiar esos déficits de cuenta corriente a través de inversión extranjera directa de largo plazo. Ese mensaje es muy importante para los inversionistas internacionales. Cuando un inversionista internacional ve que esa señal no está presente, las vulnerabilidades heredadas de hace 2 o 3 décadas empiezan a tallar otra vez. Entonces, creo que parte de la volatilidad reciente, o incluso más que la volatilidad, el nivel de tasa de cambio reciente, responde a esa falta de ese mensaje, o por lo menos a no saber leer ese mensaje hasta ahora en los anuncios que uno ve recientemente. Entonces, frente a esa volatilidad es muy difícil que el Banco Central, o más bien, frente a esa causa es muy difícil que el Banco Central, con los instrumentos que tiene, pueda realmente tener algún tipo de control sobre la tasa de cambio. Las herramientas con las que cuenta el Banco Central, yo no creo que estemos ante una crisis de balanza de pagos como para empezar a vender reservas internacionales de manera masiva. Tampoco veo al banco tomando decisiones de hacer medidas de corto plazo para controlar la volatilidad, porque las causas que están generando esa volatilidad pues difícilmente se van a poder corregir con una venta de opciones o con algún instrumento financiero por parte del Banco Central. Entonces dejaría ahí mi comentario y creo que vamos a hablar más adelante sobre temas de reformas y mensajes, pero hay una relación muy estrecha entre esas dos cosas. Súper, muchas gracias. Finalmente, Andrés, ¿cómo crees tú que estos anuncios y estos cambios del gobierno pueden afectar esta tasa en el mediano plazo? Sí, los fundamentales del comportamiento de la tasa de cambio son, digamos, los excesos de demanda. Y para combatir los excesos de demanda nosotros tenemos nuestras autoridades y decíamos en las respuestas anteriores, pues hay que ser exitosos con esas estrategias de política monetaria y política fiscal. En términos de la política fiscal, nosotros tenemos pues la regla fiscal es una guía de lo que el gobierno debe hacer para llevar la deuda al ancla del 55% del PIB definido en la ley. Esa regla fiscal es útil
¿cierto? Si nosotros nos concentramos en el acervo de deuda, digamos, del Gobierno Nacional Central, ¿cierto? Y esa es la deuda, ¿de acuerdo? Yo creo que no podemos perder de vista que hay, digamos, unos riesgos asociados a, uno, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, ¿cierto? Y otro, asociados a lo que podría pasar con el valor presente de las erogaciones que implique la reforma pensional. Si paramos el ajuste, digamos, si paramos el pago del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que la Nación, digamos, le adeuda a través del FEPEC a Ecopetrol, lo que estamos haciendo es cumpliendo una regla fiscal que mira la deuda neta, pero fuera de esa deuda neta hay una deuda con los productores y con los importadores de combustibles que está acumulando un acervo y que es visible a todos y que va a implicar unas presiones sobre la tasa de cambio nominal y sobre el riesgo del país en general. Entonces, yo creo que no nos podemos decir mentiras, no nos podemos convencer a nosotros mismos de que solo mirando la deuda neta vamos a solucionar el problema de desbalances de demanda, porque existe el riesgo de tener ese otro acervo de endeudamiento fuera de la deuda neta que nos puede generar presiones sobre la tasa de cambio nominal y sobre en general los precios de la economía. El otro riesgo es una reforma pensional, ¿cierto?, que hasta ahora no ha sido planteada así. Hasta ahora la reforma pensional ha dicho, mire, el pilar solidario va a ser parte del presupuesto general de la Nación y va a tener una lógica presupuestal y va a estar contenido dentro de la regla fiscal, ¿cierto? Pero si se cambiara esa visión y se dijera, no, ¿por qué no financiamos el pilar solidario a partir de las contribuciones, por ejemplo, del pilar contributivo? Pues lo que estaríamos haciendo es generando una deuda, en este caso pensional, ¿cierto?, por fuera de la deuda neta del Gobierno Nacional Central, que también sería visible para todos. Entonces, también sería decirnos una mentira si solamente cumplir la regla fiscal teniendo, digamos, una acumulación de pasivos pensionales por una estrategia de financiamiento del pilar solidario a partir de transferencias del pilar contributivo. Entonces, yo sé que me estoy adelantando al tema de la reforma pensional, pero para mí es muy importante enmarcar el éxito de la estrategia fiscal es básicamente reducir la deuda de la nación, y la deuda de la nación tiene que contener todas las patas que salgan, ¿de acuerdo? No solamente las que están definidas en un principio como lo deben ser la deuda neta. Entonces, es clave no perder los ojos del balón y atacar, digamos, el problema para poder realmente reducir la deuda de la nación y poder estabilizar los precios y entre ellos… En efecto, te me adelantaste, pero bueno, ya vamos a entrar entonces a ese último punto. Creo que estamos curiosos por saber sus perspectivas de las distintas reformas, pero quiero enfocarme principalmente en la reforma pensional y esta pregunta va para todos. Quisiera que nos dieran su diagnóstico de la reforma pensional, la que se está discutiendo, y el impacto que podría tener en esta coyuntura, en el ambiente en el que estamos. No sé quién quiera. Andrés. Andrés, que está que se habla de la reforma pensional. Yo aquí voy a sacar el chancuco, como decíamos en Cali. Bueno, la reforma pensional tiene unos elementos positivos. Yo creo que el semicontributivo, el pilar semicontributivo tiene el potencial de mejorar en términos de cobertura. Yo creo que la reducción de los techos del pilar contributivo del 25 salarios mínimos a 3 salarios mínimos sería ideal que fuera a 2 o a 1, que es el óptimo. Pero cualquier cosa por debajo de lo que tenemos hoy en día reduce el monto del subsidio y yo creo que tiene unos impactos muy importantes en equidad. Entonces hay cosas buenas de la reforma, que de lo que está radicado hoy en día, que no me parece o no nos gusta, digamos, desde el CARF, y que sería, digamos, oportunidades de mejora. Primero, la lógica de lo que vamos a hacer con las contribuciones en cuanto al ahorro y a lo que se llama el fondo de ahorro y el fondo común. Hoy en día, lo que dice el proyecto radicado es que vamos a fijar lo que va al fondo de ahorro y el resto va a ir al fondo común. Eso tiene unos problemas de riesgos fiscales importantes, porque cuando sobre plata, mucha plata, que vaya al fondo común, eso va a liberar espacio del gobierno y el gobierno va a poder girar menos dinero al fondo común para cerrar el tema de Colpension. Yo creo que
Es un tema que es bastante complicado y técnico, pero yo creo que en este auditorio, digamos, más o menos todos tenemos claro cuáles son aquí los fundamentales. Entonces, es muy importante invertir esa ecuación de lo que está radicado y decir lo que vaya al fondo común, que es lo que se va a gastar, digamos, en pensiones, en mesadas y en devoluciones, debe ser lo fijo de las cotizaciones y el residuo debe ir al fondo de ahorro. De esta forma se le quita un componente procíclico a la reforma como está radicado en el Congreso. Yo creo que ese es el cambio, digamos, de los cambios más importantes después de tratar de reducir, digamos, el umbral del pilar contributivo lo más bajo posible. Hay otro tema que el gobierno ha dicho que fue un error en el momento de erradicación y es la posibilidad de desacumulación del fondo de ahorro cuando los aportes del gobierno al contributivo y al semicontributivo superan el 1.2% del PIB. Yo creo que eso hay que solucionarlo. Nosotros le queremos al gobierno que fue un error y pues ojalá sea corregido en las comisiones. Y finalizo con un punto y es, yo creo que va a ser muy importante que quede claro desde la ley cómo va a ser, digamos, la reglamentación de la inversión en este fondo de ahorro. Yo creo que ese fondo de ahorro debe garantizársele que pueda maximizar rentabilidades. Y maximizar rentabilidades en el contexto del sector público es muy complicado porque, y pongo solamente un ejemplo, cuando uno es inversionista individual y está perdiendo plata, uno simplemente dice, pues corto las pérdidas, venda aquí, ¿cierto? Eso para la lógica de las entidades de control puede ser muy complicado de entender. Y entonces no vamos a poder tener un benchmark de maximización de rendimientos como el que sí podríamos tener en unos esquemas pues administrados por los gestores que privadamente son expertos en hacerlo. Entonces yo creo que va a ser muy importante establecer condiciones claras y de mercado para la inversión de estos fondos que van a garantizar pues finalmente el ahorro de los colombianos y sus pensiones. Michelle, AMB sacó hace poco un estudio sobre los efectos de este proyecto. No sé si nos quieres dar tu diagnóstico. Sí, por supuesto, y agradezco a Marcela por la mención al estudio. A ver, tal vez para conectar con lo que dijo Andrés y llegó a la publicación que hicimos. Yo coincido también en que la reforma tiene aspectos positivos y aspectos muy complicados, con un agravante y es que los aspectos positivos se ven probablemente en el corto plazo. El pilar solidario creo que es una buena idea, siempre y cuando esté financiado por el presupuesto nacional. Los aspectos negativos tienen que ver con la sostenibilidad del sistema y esos se ven probablemente un poco más rezagados en el tiempo. Entonces es una combinación peligrosa de pros y contras para una discusión en el Congreso de la República. Y eso es algo en lo que todos tenemos que estar muy vigilantes. Hay muchos análisis en estos últimos meses de instituciones que tienen algún tipo de modelo pensional y han, digamos, hecho cálculos sobre el impacto de la reforma radicada, incluso de los proyectos de reforma anteriores. En AMB particularmente pues tenemos una función muy clara de tener una incidencia en el mercado de valores colombiano. Entonces el estudio que hicimos nosotros tenía que ver con cómo la reforma radicada afecta o puede afectar el flujo de recursos que son susceptibles de ser invertidos en el mercado de valores colombiano. Y para eso pues tomamos como un ejercicio muy sencillo y es comparamos cómo aumentaría el ahorro pensional, es decir, esos recursos que están ahorrados y que tienen como propósito exclusivo el pago de pensiones presentes y futuras, sin la reforma. Y nos da una trayectoria de cómo aumenta ese ahorro como proporción del PIB de aquí al 2100. E hicimos el mismo cálculo con la reforma radicada, cómo aumenta el ahorro pensional bajo las nuevas reglas, entendiendo que el ahorro pensional está acumulado en dos fondos o en dos tipos de fondos, las administradoras de fondos privados y el fondo solidario que el gobierno ha propuesto en esa reforma y que sería administrado en principio por Colpensiones. Y el resultado es clarísimo en que la reforma destruye ahorro pensional.
de una manera muy importante. En el mayor año, en el año donde esa diferencia es mayor, estamos hablando casi de 20 puntos porcentuales del PIB. Entonces, pues eso es un llamado de atención a que la reforma puede tener unos elementos que son valiosos, pero que sería muy bueno que en el debate democrático del Congreso pues haya algunos ajustes. Hemos mencionado algunos, coincidimos en que ojalá el umbral entre el fondo o los recursos que van a Colpensiones y aquellos que van a ahorro individual no sea de 3 salarios mínimos, sino que sea ojalá de 1 salario mínimo. Hemos comentado que tal vez la transición que otorga esta reforma es onerosa. En mi caso particular, a mí me faltan 20 años para pensionarme y estoy en el régimen de transición. Eso no tiene sentido desde el punto de vista fiscal. Entiendo incluso que la posición de las centrales de trabajadores es que debería ser incluso más laxo, que no sean 1000 semanas sino 750. Y quisiera hacer énfasis también en la administración de ese fondo, como lo mencionó Andrés. No basta con que el fondo tenga una administración profesional por parte de gestores del sector financiero, sino que necesita reglas claras. El gobierno, a mi juicio, no ha sido un buen administrador, incluso de los fondos pensionales que han sido entregados a administradores. El caso del FOMPET es un caso donde los gestores de esos activos hacen muy bien su trabajo, pero las reglas bajo las cuales hacen las inversiones no son las adecuadas cuando uno tiene un pasivo de largo plazo. Entonces es muy importante el gobierno corporativo, es muy importante que esa gestión se haga por profesionales adecuados y que sobre todo cumpla el objetivo para los cuales se está ahorrando, y es el objetivo de ahorrar a largo plazo y con los incentivos correctos, con el gobierno corporativo correcto, etcétera. Ángela. Yo, para no repetir, solamente adicionaría un par de cosas que me parecen valiosas. Primero, creo que tener la discusión alrededor, lo decía tal vez el súper, es muy importante. Creo que sabíamos que habían unos temas estructurales alrededor del sistema pensional y traer la discusión es muy importante. Obviamente es preferible tener lo que tenemos y no terminar con algo que no necesariamente sea consistente con la estabilidad fiscal, con el sostenimiento de largo plazo y con obviamente la mayor cantidad de gente que se pueda pensionar. Creo que acá las discusiones tienen que estar muy concentradas en garantizar que todas esas cosas se corrigen. Yo valoro, digamos, el hecho de que se baje el subsidio a las pensiones, que creo que ha sido una de las discusiones importantes que hemos tenido durante muchos años. Idealmente, coincido, un salario mínimo en caso de que se mantenga, pero creo que pues obviamente la discusión alrededor del modelo, pues estamos viendo esa discusión en otros países sobre la sostenibilidad real del régimen de prima media, pues está muy discutida en muchos países que realmente están entrando a unos temas de sostenibilidad muy importantes. Y probablemente nos estamos perdiendo la oportunidad de tener unas discusiones también muy relevantes alrededor de la edad de pensiones. Honestamente, creo que reconociendo lo difícil que es esa discusión y sabiendo que probablemente el objetivo principal de la reforma es que más gente se pensione y no necesariamente los que estamos con capacidad de pensionarnos, pero obviamente acá también va alrededor de la reforma laboral, que probablemente es muchísimo más importante y que también desafortunadamente está mucho más enfocada en las personas que tienen el empleo formal y no necesariamente en aumentar la formalización de la mayor cantidad de población en Colombia. Entonces creo que si uno pudiera articular las discusiones en la reforma laboral con la reforma pensional y garantizar que más gente pueda acceder a las pensiones, pues obviamente estaríamos reduciendo de alguna forma el costo potencial que puede tener que el régimen solidario, pues cuando ya toda la población sea muchísimo más vieja, pues tenga una carga fiscal que no vamos a tener de pronto capacidad de pagarla. Y otro elemento que me parece importante discutir es la reducción de la brecha de pensiones entre hombres y mujeres. Creo que eso genera equidad tanto en las oportunidades laborales,
Yo sé que es una discusión que muchas veces sentimos que es un favor que nos están haciendo a las mujeres de no tener la discusión, pero claramente limita la capacidad no solamente en acceso al mercado laboral, sino en los costos implícitos. Las mujeres vivimos más, por obvias razones, pero nos estamos pensionando con menos plata, tenemos que cumplir las mismas 1.300 semanas de pensión, entonces tenemos que aprovechar las discusiones para dar esos espacios que no necesariamente son fáciles, pero que podemos tener un sistema pensional que sea más consistente con lo que necesitamos como país. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces quería cerrar preguntándoles si, dada esta incertidumbre y todo lo que está pasando, ¿deberíamos ser pesimistas o no? ¿O podemos estar tranquilos sobre la situación fiscal y monetaria en este gobierno? ¿Y algún mensaje final para los asistentes acá y para los hacedores de política que nos están escuchando sobre las discusiones que hemos tenido hoy, sobre los temas? ¿Podemos estar tranquilos o no, Andrés? Sí, esta mañana nos montamos al ascensor con Santiago, a quien agradezco la invitación, entre otras vainas no lo había hecho, y le decía, hay que ser optimistas siempre. Yo creo que hay que ser optimistas siempre y hay que empujar la carreta. Nosotros tenemos instituciones que están aquí para enmarcar el manejo de la política pública. Yo creo que en estos meses, digamos, de gobierno hemos visto a casi todas las instituciones relevantes del país enmarcar los debates de política pública. Yo creo que tenemos que confiar en el Congreso de la República como un organismo que es capaz de revisar los temas y de mejorar los temas para el bienestar del país. Y yo creo que si, como repetí un par de veces, somos exitosos en las estrategias de política monetaria y en las estrategias de política fiscal, que muy particularmente las de política fiscal implican pues, ajustar el balance de la nación según lo planeado por la regla, yo creo que tenemos posibilidades de ser optimistas. Entonces, del millón de cosas que nos tenemos que preocupar, esa no es una. Situación fiscal y monetaria. No, yo creo que tenemos que estar muy pendientes de que la regla fiscal se cumpla y tenemos que tener un ojo puesto en los temas difíciles, en los temas, digamos, de la pensional, en los temas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en las erogaciones que vengan de las demás reformas. Digamos, la reforma de la salud, por ejemplo, tenía unos riesgos, unas contingencias que eran muy importantes y que no estaban en la valoración inicial del gobierno, que era importante, digamos, tener en cuenta. Con respecto a la reforma laboral, por ejemplo, hay que tener un ojo puesto sobre los posibles impactos sobre el crecimiento tendencial que afectan la capacidad de la nación de generar recursos en largo plazo. Entonces, yo creo que este país nunca ha vivido en piloto automático. Siempre hemos tenido que estar pendientes del piloto y hemos tenido que estar ayudándole al piloto. Entonces, eso no va a cambiar en el corto plazo. Pues yo creo que pues estamos ante una oportunidad y como en todas las oportunidades hay cosas que pueden salir bien y hay otras que no tanto, pero yo soy optimista en que tenemos la capacidad, tenemos el talento, tenemos los espacios de discusión, tenemos la posibilidad de generar los diálogos, así que creo que eso es parte de la institucionalidad que tenemos como país y en la medida en que logremos dar esas discusiones, habrán cosas con las que no estaremos de acuerdo, pero la idea es que los pasos sean hacia la dirección correcta y yo confío en que lo podamos hacer. Muy optimistas, muy bien. A ver, coincido con mis dos compañeros de panel, yo soy optimista por definición, simplemente agregaría que debemos rodear esa institucionalidad desde el sector privado. Es muy importante que se puedan seguir dando los debates, que las voces de los distintos grupos en el sector privado siga ayudando a que se creen esas discusiones, a que resultado de las reformas y resultado de esas discusiones se puedan tener mejores reformas que las que originalmente se han planteado. Así que mi llamado sería que sigamos rodeando a las instituciones desde estas instancias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Ángela, Andrés y Michelle. Y muchísimas gracias a los que nos escucharon hoy. Muchísimas gracias a ustedes, señora moderadora, señoras panelistas.